Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Hoy día es miércoles 14 de enero del 2017 y estamos en los headquarters de The Boston Globe con Marcela García. Marcela García es editorialista, miembro del consejo editorial de The Boston Globe y periodista de profesión. Nos va a acompañar para conversar un tópico muy interesante el día de hoy en Podcast and Business: el latino en el mundo actual. Marcela, primero, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada. Y segundo, muchas gracias por recibirme en los headquarters. Claro, al contrario, a mí siempre me da mucho gusto hablar con latinos de aquí de Boston, que somos muchos, aunque uno no lo pensara, somos muchos, pero estamos escondidos. Así es que bienvenido y mil gracias. Okay, muchas gracias, Marcela. Marcela, cuéntanos un poco acerca de tu background. ¿Dónde naciste? ¿Cómo nació en ti la pasión por el periodismo? ¿Desde cuándo estás trabajando en The Boston Globe? Para hacerte una historia larguísima, bien corta, yo nací en Monterrey, soy mexicana. Crecí allá, hice todos mis estudios profesionales allá, estudié economía, así es que en realidad mi profesión como tal es economista, pero jamás la ejercí porque nunca me gustó. Eventualmente di con el periodismo de una manera muy, ya uno no sabe si es destino, suerte o qué, pero tomé un trabajo como asistente de noticias de un corresponsal del Dallas Morning News en Monterrey. Es una ciudad que está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, con Texas, y tenían a un corresponsal. Esto es en la época cuando todavía existían los foreign bureaus de de los medios, de los periódicos. Ahorita obviamente ya son inexistentes por la crisis en la que está el medio impreso, pero bueno, esa es otra historia. Yo era su news assistant, yo le hacía absolutamente todo. Esa fue mi primera... mi primera entrada al mundo del periodismo. Me gustó, hacía entrevistas, hacía transcripciones, de todo. Entonces iba a conferencias de prensa y eventualmente se me metió ese gusanito, ¿no? De que me gustaba. A mí siempre me ha gustado leer y pues tú sabes que para ser un buen periodista, escritor, uno tiene que ser buen lector. Entonces yo ahí más o menos como que dije, bueno, a mí me gusta hacer esto, quiero estudiar. Y eventualmente, después de trabajar ahí localmente en los periódicos locales, me vine para acá para estudiar. Estamos hablando ya de hace 16 años y medio. Llegué acá, estuve trabajando, iba a la escuela en la noche y eventualmente me gradué con un título de graduate degree que le llaman en periodismo y nada, empecé a trabajar en medios hispanos. De hecho, fui la editora de un periódico local hispano. Me tocó buena suerte porque fue un momento pues coincidió con todo el movimiento de los derechos de los inmigrantes, y obviamente fue un momento, una época de crecimiento de la población latina aquí en Massachusetts. Entonces yo siempre me posicioné como alguien que estaba cubriendo la comunidad latina de aquí de Massachusetts, que en los medios principales como el Boston Globe no les estaban dando mucha cobertura. Entonces eventualmente llegué aquí al Boston Globe, tengo 3 años aquí, soy parte de la página de opinión y editorial. Escribo editoriales que son más que nada escritos que llevan la opinión institucional del periódico como una institución. Entonces siempre lleva mucho peso, es como quien dice un producto de legado, pues, porque el Boston Globe como institución, decir que apoya la legalización de la marihuana o apoya el matrimonio gay, es algo de mucho peso y que es muy importante para la ciudad y para el estado de Massachusetts. Entonces, pertenecer a esta página, a este grupo, que también soy miembro del consejo editorial, que pues, nos reunimos, tenemos muchas reuniones con elected officials, políticos, miembros del gobierno, gente que toma decisiones. Entonces es bien interesante estar en esta área, que es un poco separada de la sala de redacción, que solamente hace noticias, punto. Entonces es un punto de vista más objetivo el de ellos. Nosotros lidiamos con opinión y posiciones, ¿no? Esto es lo que debemos de decir, etcétera. Entonces ha sido unos años bien interesantes porque pues Massachusetts, pues como tú sabes, tiene fama de ser un estado muy liberal, pero en realidad no lo es tan liberal. Entonces, y te digo, como soy la única latina dentro del consejo editorial y eso obviamente lleva mucha responsabilidad, ¿no? Pero a la vez es algo de lo que me siento bien orgullosa porque tengo la oportunidad de darle voz o de representar a mi comunidad.
Exacto, Marcela, lo que acabas de decir es muy cierto. Eres la voz de nosotros acá en los Estados Unidos, sobre todo en una empresa o en un diario tan importante como es The Boston Globe, que pues no solamente es en Boston, sino en toda la región de New England no se distribuye. Marcela, estuve leyendo y es más escribí un artículo basado en un artículo, valga la redundancia, de Pew Research. En su artículo que menciona What is the future of Spanish in the United States? Menciona que para el año 2020 seremos más de 40 millones de hispanos hablantes en Estados Unidos, lo cual convierte el idioma español en la lengua más hablada en los Estados Unidos después del inglés. Según tu opinión, tú como latina que trabajas en un diario muy importante, en términos de emprendimiento, ¿qué oportunidades le ves tú a los latinos que vivimos en Estados Unidos? Muchísimas. Yo siempre, en cualquier área en la que uno esté, yo siempre detecto o siento que nosotros debemos explotar mucho más la condición de nosotros o de algunos latinos que tenemos de ser bilingües, porque no es tanto el saber hablar español, sino que saber hablar español y saber hablar inglés. Entonces es la parte de ser bilingüe. El tema del español es algo bien controversial aquí porque desgraciadamente se confunde pues o se mezcla con estos temas que ahorita están muy de moda, que son anti-inmigrantes, nativistas, English only, etcétera. Y entonces mucha gente pierde, como que el enfoque debe ser, para empezar, el español, o sea, fue el primer idioma de Estados Unidos, punto. O sea, no es un idioma que si te pones a compararlo con el inglés, pues jamás, ¿no? Pero la gente pierde de vista que es un asset, que es un activo pues muy importante, te digo, no solo para los latinos, para toda la gente. Entonces eventualmente yo creo que esa narrativa va a cambiar y la gente se va a empezar a dar cuenta que es algo positivo, es algo deseable, y ahí es donde las oportunidades se van a multiplicar, porque por ejemplo ahorita, siempre que ha habido en este país promesa de una reforma migratoria, por ejemplo, siempre inmediatamente, e incluso ahorita la demanda de clases de inglés, por ejemplo, para latinos o sea, es altísima, no se da abasto porque hay mucha gente que habla español aquí, pero ahí es donde viene la oportunidad también para nosotros como bilingües, insisto, o sea, no es uno o es el otro, es el ser bilingüe. Entonces, en algún momento yo veo perfectamente la demanda de clases de español subiendo, ¿me entiendes? Los periódicos en español, en un momento en que los medios impresos, como el Boston Globe, van en declino, o sea, están declinando como business model. Los medios en español no, porque, insisto, todavía hay esa oportunidad ahí latente, esa demanda latente de contenidos en español, ¿no? Y eso no quiere decir que la gente no deba aprender inglés o que se quede solo en español. Yo creo que la importancia es dársela a los dos idiomas como tal. Y ahí cuando se cambia esa narrativa, ahí es donde se van realmente a disparar pues las oportunidades. Para nosotros es cuestión de aprovecharlas. Exacto. Tú sabes que siempre mis amigos que no son latinos, uh-huh, ¿no? Me dicen, ¿puedes ayudarme con el español? Y yo siempre les digo, ellos me dicen, por ejemplo, Juan Carlos, las únicas palabras que las aprendí en el high school, uh-huh, en el español, o en el college. Y yo le dije, debes continuarlo, claro, debes retomarlo. Claro, yo también siempre, exacto, aquí el sistema educativo de Estados Unidos está organizado de manera que en high school, en la escuela secundaria, a todos se les da una clase de otro idioma, pues entonces mucha gente escoge el francés, mucha gente escoge el español, pero entonces es una puerta que se medio abre, pero no la continúan, o sea, tú un idioma lo tienes que cultivar y practicar, etcétera. Entonces, pues claro, a lo mejor el interés se les despierta, pero lo tienes que mantener. Y entonces, imagínate, clases de español, es una oportunidad enorme. Claro, es básico saber dos idiomas en la actualidad. Ahora, Marcela, muchos dicen que Estados Unidos es un país fácil, entre comillas, para los latinos emprendedores que vivimos acá versus Iberoamérica. ¿Tú crees, qué opinión te merece esto? ¿Tú crees que Estados Unidos es un país fácil? No, yo no creo que sea fácil. Lo que pasa es que el fenómeno de la inmigración se presta para
ciertas personas nada más. O sea, la gente se autoselecciona para emigrar. Cuando tú te autoseleccionas para emigrar, tú ya estás declarando que tú eres emprendedor de entrada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no cualquiera se va a aventar a decir, yo conozco miles de gente, o sea, dentro de mi familia que me dicen, yo jamás me hubiera ido a Estados Unidos, yo jamás me hubiera ido a estar solo, porque es difícil, la vida del inmigrante es bien difícil, así uno venga con ciertos privilegios, así uno no haya cruzado la frontera en el tren, ¿me entiendes? Es bien difícil porque estás solo, te fuerza a hacer muchas cosas pero eso solo lo hace la gente que de por sí ya tiene ciertas cualidades, que también las hacen emprendedoras. Entonces, por eso la gente dice que es fácil. No, lo que pasa es que la gente que viene ya tiene esas cualidades que son claves en cualquier emprendedor. Entonces, ya sea que tú vengas a estudiar periodismo como yo lo hice, o que vengas a trabajar como janitor, o que vengas a trabajar, o sea, es gente que ya viene con un sentido, o sea, un espíritu emprendedor, exacto, gracias. Y no es que sea más fácil aquí, es que la persona hace que se enfrenta a los problemas, te enseña a superar barreras, las historias que yo he escuchado, que yo he leído, que yo he reportado de gente, de todo lo que ha tenido que pasar y aún sobreviven, realmente son ejemplares. Entonces no cualquiera lo hace, entonces ese espíritu, esa personalidad pues se te va fortaleciendo y next thing you know, estás poniendo, o sea, se te hace facilísimo abrir un negocio y cada problema que te presenta tú lidias con él, ya sabes, ¿por qué? Porque ya se te hace nada, ¿me entiendes? Entonces, no es que sea más fácil, sino que la gente que viene para acá ya tiene ese espíritu emprendedor y es por eso que el inmigrante tiene muchísimas más probabilidades de ser un empresario aquí en Estados Unidos que cualquier otra persona que nació aquí. ¿Por qué? Porque ya tienen ese sentido emprendedor, ya vinieron para acá, ya decidieron dejar una vida atrás, porque están siguiendo un sueño, siguiendo mejores oportunidades. Entonces, esa decisión de inmigrar en sí es algo clave en el emprendedor, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de enfoque, o sea, no es tanto que sea más fácil, pero es fácil para la gente que viene. Claro. Es cuestión de jugártela y saber a lo que vienes. Ahora, saltemos un ratito al charco vía nuestro podcast. Vámonos un ratito a Latinoamérica, donde nosotros dos venimos, tú en México, yo peruano. Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, menciona en su libro Innova o muere que en la mayoría de países latinos, por no decir casi todos, no ha surgido un Steve Jobs, un Bill Gates, ya sea en Ecuador, en México, en Argentina, Colombia, inclusive España, donde quizá hay gente tan o más talentosa que el fundador de Apple. La pregunta simple, Marcela, ¿por qué ese aún? ¿Qué opinas? La educación, el sistema educativo de nuestros países que es tan diferente, y no estoy hablando de higher education, estoy hablando de K-12, o sea, la educación primaria, elemental, la educación básica en nuestros países, que la educación pública es malísima. No tenemos todavía un sistema de preescolar o de educación pública que se pueda comparar, que pueda competir con otros en otros países, aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, cuestiones como la educación pública en México, por ejemplo, por darte un ejemplo, que la situación no es tan diferente en otros países de Latinoamérica. El poder que tienen los sindicatos de maestros, por ejemplo, y lo imposible que es reformar el sistema educativo, meter de pronto un día más largo en la educación pública. ¿Por qué? Porque tienes que negociar con el sindicato de trabajadores y los sindicatos son súper poderosos allá. ¿Por qué? Porque están llenos de corrupción, porque están llenos... O sea, por ejemplo, ahorita en México, hace como 2 o 3 años se emprendió una reforma educativa en donde trataron de implementar muchísimas reformas para cambiar este tipo de la educación y que la gente tuviera más oportunidades, más tiempo de aprender. Y ¿cómo te explicas que todavía en México las plazas de maestros eran como legacy, eran como plazas que se vendían entre personas, o sea, porque son trabajos súper bien remunerados por el tema del poder del sindicato, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde se ve, ahí es donde se forma las personas, o sea, ahí es donde tú estás formando la base de un ser humano. Entonces, si tú no naciste en un
en una familia de modestos, o sea, si eres pobre, o sea, tus posibilidades de salir adelante en la vida o de ir a college, o sea, son mínimas, de tener un título universitario. Entonces, nosotros no le damos la importancia que se le merece como gobierno, como país, como sociedad, a la educación. Entonces, en el momento que la gente empieza a captar la importancia de esos años tan formativos y de lo importante que es, yo no estoy hablando de desmantelar el sindicato, pero dejarlo que sirva, claro, o sea, el sindicato es una protección, pero a lo mejor me estoy metiendo en áreas de políticas públicas bien aburridas, pero son bien importantes, son básicas. Entonces yo creo que literalmente esa es la razón por la cual no hemos tenido esos grandes pensadores, porque no les damos la oportunidad. Y yo no dudo que pueda haber, por supuesto que hay, y yo creo que también, aún por eso a la poca gente que ha llegado a tener éxito tiene todavía más mérito, porque han luchado y han sobrevivido y han sobresalido en este contexto tan difícil. Pero hasta que no se cambie esa... es claro, no va a pasar de la noche a la mañana, no se necesita una reforma bien dura, pero todo se reduce a eso, a la educación y las oportunidades educativas para todos. Ok, qué buen punto. Sí, coincides con lo que dijo en el libro Andrés Oppenheimer, que el tema de la educación es básica desde el inicio, desde el kindergarten. Ahora, todo el mundo está en el tema de la social media, los latinos no somos una excepción. ¿Cómo ves el uso de la social media en términos de marketing e innovación en los latinos que vivimos acá en Estados Unidos? Mira, hablando de oportunidades, ahí es un área donde los latinos yo creo que hemos sabido aprovechar muchas cosas. Los latinos son de los grupos que tienen más uso en teléfonos móviles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues por la condición de inmigrante, de latino, el teléfono, entonces todo es móvil. Pero porque somos inmigrantes, porque somos latinos, la necesidad de estar en contacto con nuestras familias en esos países, obviamente incrementa nuestra dependencia en social media. Entonces yo empecé a usar Facebook cuando salió, era para ponerme en contacto con mi familia. Hace como un mes, salió en el New York Times un artículo sobre WhatsApp. Entonces era un artículo sobre como diciendo, wow, los inmigrantes y WhatsApp. 3 años más tarde, el New York Times se está dando cuenta que los inmigrantes usan WhatsApp. Hello, o sea, ahí hay una oportunidad perdida para todos, pero es porque nosotros buscamos ese tipo de productos por nuestra condición de migrantes para estar en contacto con nuestras familias. WhatsApp, o sea, tú lo sabes, tenemos años usando WhatsApp. ¿Por qué? Porque pues es una herramienta súper que no te cuesta nada y tú puedes hablar por teléfono, puedes chatear, etcétera. Entonces, estar en contacto con toda tu familia al instante, ¿no? Entonces, obviamente, claro que los inmigrantes, o sea, tenemos características que nos hacen usuarios naturales de ciertos productos de social media, incluyendo Facebook, como todo el mundo está en Facebook, pero productos también como WhatsApp, que también yo creo que les ha faltado aquí en Estados Unidos. Yo creo que no lo han sabido capitalizar. Ha habido muchos intentos de los medios, por ejemplo, de tratar de llegar a usuarios usando WhatsApp, pero no se ha logrado casi mucho, no he visto mucho. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos me acuerdo que el New York Times tenía un número de WhatsApp y ahí se comunicaba con la gente, y esto, porque obviamente en Brasil también son súper usuarios de WhatsApp y otras plataformas que tampoco sabemos, ¿no? Pero no llegó a nada. Entonces ahí yo creo que también hay una oportunidad de pronto para alguien que se le ocurra una idea así súper innovadora, pero sí, a mí me parece que nuestra condición de migrantes, de latinos, nos hacen usuarios así como que mega usuarios, ¿no? De social media, for sure. Claro. De acuerdo contigo, Brasil es el país que más usa WhatsApp en toda Latinoamérica. Entonces, sí, es una gran alternativa. Uh-huh. Bueno, ahora, los dos trabajamos aquí en Estados Unidos, Marcela. ¿Qué deberíamos nosotros seguir imitando de nuestros hermanos latinos, uh-huh, okay, que viven allá? ¿Y qué deberían ellos imitar de nosotros, los que vivimos acá? Pues mira, lecciones hay en todos lados, obviamente. Yo creo que yo siempre le he dicho a toda la gente que la experiencia de irse a otro lado
es algo que todo ser humano debería hacerlo en la vida. Así seas de Latinoamérica, así seas de África, así seas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te da, se oye bien cliché, pero realmente te da una visión del mundo bien diferente, que todos como ser humano necesitamos. ¿Por qué? Porque naturalmente todos vivimos en una burbuja, ¿no? En México la gente todo vive en una burbuja, en Colombia todo el mundo vive en una burbuja, que es la burbuja que se crea la sociedad. Entonces, pero salir de ahí es sumamente, o sea, así quieras ser emprendedora, así quieras volver, así quieras quedarte en Estados Unidos, así quieras, whatever, lo que sea tu contexto o tu condición, o tus sueños o tus metas, el salirse de esa burbuja, salirse de ese país del que todo, o sea, uno siempre ha sabido, conocido, lo único que uno fue la primera vez que yo salí de mi país cuando me vine para acá, yo no había salido antes, nunca tuve el privilegio pues de viajar por todo el mundo como otras familias, por ejemplo, ¿no? Nosotros éramos de medios muy modestos, pero cuando yo salí y vi literalmente otro mundo, o sea, es el valor que te da eso como ser humano, te digo, no como mexicano, no como mujer, no como latina, es invaluable. Entonces, esa es una lección, yo creo. Igual a la gente de aquí de Estados Unidos, a los latinos que nacieron aquí también, ¿no? Porque hay muchos latinos que nacieron aquí, que se consideran latinos, que son americanos, pero que no están conectados con sus raíces, ¿no? Entonces eso también es válido, ¿me entiendes? O si se quieren ir a África, pues que se vayan a África, pero esa es una de las lecciones más básicas, yo creo. En términos de latinidad, de identidad y esto y lo otro, pues, insisto, salirte de esa burbuja te da otra perspectiva y te hace ver las cosas diferentes, local, las cosas en casa. O sea, por ejemplo, yo voy a México y yo ahora veo las cosas diferente, obviamente, porque como persona ya has vivido otras experiencias, visto otro país, otra sociedad, otros medios, otras instituciones, ¿no? Y empiezas a valorar lo bueno de México también, o de nuestros países, porque aquí también, obviamente Estados Unidos no es un país perfecto, far from it. Entonces tiene muchísimas cosas malas. Entonces ahí uno es que empieza a discernir, ¿no? Te da una mejor manera de discernir, un mejor entendimiento, ¿no? Del mundo en general. Exacto. Yo siempre digo que te da una perspectiva más global de lo que es, te da más experiencia, no porque eres más experimentado, sino la forma de ver la vida es diferente. Son otras experiencias, claro. Sí. Uh-huh. Es vital. Marcela, bueno, ya estamos por terminar. Yo quería primero agradecerte por tu tiempo. Yo sé que eres una chica muy ocupada. ¿Qué tendrías que decir como palabras finales? Pues nada, primero que nada, gracias a ti por venir hasta acá y invitarme. Siempre que hay una oportunidad de compartir las experiencias y un poco la vida que yo he tenido, me fascina, obviamente. Así es que mil gracias por escuchar a tus lectores y a ti por tomarte el tiempo. Como palabras finales, pues nada, yo nada más, como sabes, estamos en un momento muy importante de situación política y cultural aquí en Estados Unidos. Es bien... obviamente sin precedentes, ¿no? También que esas palabras ya se han convertido en un cliché sin precedentes, todo lo que estamos viviendo. Entonces, más que nunca ahora, yo creo que se necesita de la voz de los latinos. Hablamos hace rato de que yo como la única latina aquí en el Globe, pues soy la voz o la representación simbólica de todos los latinos, ¿no? Pero eso está mal, ¿me entiendes? Eso está mal porque... no es justo que una persona cargue yo tengo la responsabilidad y yo la agradezco y la I embrace it, o sea, yo la I welcome it, sorry por el Spanglish, pero y me encanta, pero a la vez necesitamos necesitamos ser más para que no una sola persona cargue con esa responsabilidad de siempre. Justo este fin de semana que fueron los Golden Globes, yo no sé si tú lo viste, pero siempre critican a Sofía Vergara porque se presta mucho a ser, pues ella es comediante, ¿no? Una actriz colombiana, la mejor pagada en televisión, y la critican mucho porque se basa recurre a estereotipos muy cheap y corrientes de los latinos, pero a la vez pues es su brand, ¿me entiendes? Yo creo que es muy injusto también tacharla o criticarla siempre si ella no fuera la única. Pues a ella la dejarían ser.
pero como es la única latina, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de siempre promover nuestras voces, de hablar, de participar, de decir. Si uno no quiere participar en la política, pues de otra manera, pero ahorita más que nunca yo creo que los latinos necesitamos participar. Si uno quiere ser actriz, pues bueno, o si uno quiere ser escritor, o lo que sea, pero necesitamos más, y tenemos los números. La cosa es meterse. Aquí en Boston también la representación latina es cómica, o sea, es deprimente más bien. Entonces necesitamos más que nunca participar, meterse, pero se necesita de ser bien determinante y bien decidido. O sea, uno lo tiene que hacer, o sea, porque no te van a llegar a tocar la puerta. Entonces, eso es lo que lo que requiere estos momentos, ¿no? Entonces, esas son mis palabras finales, invitar a la gente a que participe, punto. Bueno, y Marcela, acá tienes uno más que se une, porque ya somos dos acá, que dos más en Boston. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos tus lectores, radio escuchas, la segunda vez que digo radio escuchas, o ¿cómo es que se dice a los podcast listeners? Gracias. Ok, muchas gracias.